programa de las provincias también existen. Las provincias están demostrando que tienen mucho que hacer y que decir en estas próximas elecciones de este año. Hay 36 millones de habitantes, de votantes. Una cifra realmente importante. Por supuesto y lamentablemente tenemos una mala distribución de la población, de las industrias, de la actividad económica, hasta de la actividad agraria en el país. Es mala, está concentrada. Fíjense que le acabo de decir que son 30 y tantos mil millones, son 36 millones de votantes que van a estar en los padrones, ya también los menores, los de 16 años, cosa de la que no estoy de acuerdo, porque incluso el que de 15 años que cumple 16 durante el proceso electoral, también vota. Es decir, que la mentalidad preparada para un chico de 15 años es suficiente para decir qué es bueno para el país, qué es malo. ¿Está en condiciones realmente de votar y de elegir? Me dirán de que hay mayores que tampoco están en condiciones de elegir y de mirar, pero tienen por lo menos la edad, los problemas que le dio la vida a cada uno. Y bueno, fíjense algo que deforma a nuestro país. La provincia de Buenos Aires, tiene, de esos 36, tiene 13 millones 13 millones de electores. Le sigue después, uno supone que sí, 13, viene 11, 12, 10, es decir, de una disminución acorde. Sin embargo, la provincia de Córdoba, que tuvo elecciones el domingo y a la cual nos vamos a referir, es la segunda. Primero 13 millones, vamos a hacer en cifras globales. Córdoba tiene 3.062.000. Fíjense el salto, 10 millones de diferencia entre Buenos Aires y Córdoba, que es la segunda. Seguramente todos pensábamos que era la ciudad de Buenos Aires o la otra quien tenía el segundo lugar. No. De ahí la importancia de la elección que se realizó en Córdoba el pasado domingo. Después ya tenemos la ciudad de Santa Fe, tercero en el ranking. Tiene 2.800.000. Después, cuarto, la ciudad autónoma de Buenos Aires con 2.536.000. Después viene, ya lo comentamos, vienen de 1 millón, de 6 cifras y hasta terminamos con 148.000 de Tierra del Fuego. En elecciones anteriores, cuando se eligió a Fernández como presidente, hubo una determinación por parte de Cristina Fernández de Kirchner que con el dedo o con la lengua dijo al candidato a presidente de hace casi 4 años va a ser el doctor Alberto Fernández. Y silencio sepulcral. Nadie abrió la boca, o algunos
por ahí perdidos, pero sin fuerza electoral, acataron porque Cristina era Cristina hace 4 años. Hoy Cristina está en el ocaso. ¿Por qué digo que Cristina está en el ocaso? El ocaso es cuando ya se está perdiendo el anochecer, porque Cristina eligió una fórmula encabezada por Guado de Pedro como presidente y como vicepresidente a Mansur, dirigente de Córdoba, y que fue jefe de gabinete por poco tiempo de Cristina. Lo siento, Guado de Pedro, lo siento. Mejor hubiera sido que ni se lo nombre como candidato a presidente, que siga siendo ministro del Interior, mañana senador, como lo es ahora, pero se lo gastó. Yo me sentiría mal, y yo supongo que él también se siente mal, porque hay un corto de televisión donde está Guado de Pedro, hombre joven, que dice, ya preparado por información pública de Cristina o de la presidencia o de lo que fuera, que dice, termina diciendo, yo quiero ser presidente. Pobre Guado de Pedro, le hicieron decir 3 o 4 puntos de su acción de presidente y termina diciendo, yo quiero ser presidente. Yo también. A cualquiera, yo quiero ser presidente. Hay que tener las aptitudes para ser presidente y el respaldo popular. La cuestión es que tuvo para decir eso, para salir a la televisión y decir yo quiero ser presidente. Guado de Pedro debió haber tenido, y sin duda que lo tuvo, el respaldo de Cristina, igual que Mansur, para anunciar que va a ser vicepresidente, y ya fue agasajado en Tucumán, y no duraron 24 horas. Es decir, que lo que quería Cristina no pudo hacerse. ¿Y por qué no pudo hacerse? No pudo hacerse porque la fórmula, ahora eso se ve antes, la fórmula Guado de Pedro Mansur no prendía. Antes de que fueran nominados ni después, ni siquiera el hecho de que Cristina los haya marcado sirvió para que el resto del justicialismo, peronismo o cristinismo aceptara eso a libro cerrado, como era costumbre. Ya Cristina de hoy no es la Cristina de antes. Y no es cierto, le hablo de ciudadano, ciudadana, no es cierto, señora Cristina Fernández de Kirchner, que usted no es candidata porque está inhibida de ser candidata. Usted, si quiere, o si quería, porque terminó el plazo el sábado, ser candidata desde diputada a presidente, y no tiene impedimento legal, no está proscripta. Recién con una sentencia firme que usted no la tiene. Y preste atención, la audiencia y Cristina, en varios juicios, 2 o 3 juicios, ya ha sido absuelta. Es decir, que la justicia funciona, porque si no así no era absuelta, engrosaba la cantidad de juicios en contra de Cristina. Entonces, hay quienes están convencidos, equivocadamente, están convencidos que Cristina está proscripta. Y no está proscripta. Yo diría que está prescripta.
está prescripta. La Cristina de hoy no es la Cristina de hace 16, 18, 20 años atrás. Esos jóvenes de la Cámpora y demás, que a pie juntilla hace años hacían lo que decía Cristina, y Cristina les decía lo que tenían que hacer, hoy están enojados con Cristina. Están enojados porque Eduardo es el riñón de la Cámpora, y el riñón de la Cámpora, el candidato de la Cámpora, lo pusieron arriba en el estrado como candidato a presidente, y en 24 horas lo bajaron. Eso es debilidad de Cristina. Ahora, ¿por qué tiene esa debilidad Cristina? Porque tuvo la presión cierta de parte de su ministro de Hacienda, de Economía, el ministro Massa. Ya esto de Massa venía desde hace unos cuantos meses. La esposa Galantini, que preside Aguas y Energía, ya dijo en una oportunidad que el límite de esta alianza es Massa. La presidenta de la Cámara de Diputados, que era la vicepresidenta primera y quedó como presidenta, que era Massa era el presidente, al ir de ministro quedó la Moró, hermana de un dirigente, de alguien que fue dirigente destacado del radicalismo y pasó a ser dirigente destacado del peronismo. Cuando habla y se refiere al tema de la sucesión presidencial, la presidenta de la Cámara de Diputados también se refiere a que el límite de la alianza es Massa. Es decir, que ya se venía preparando esto. Y más cerca, harán 72, 90 horas, un acto público de Massa, un acto político de Massa, con mucha gente, y en la que él dice airadamente, según lo vimos en televisión, airadamente dice: si quieren paso le daremos, ahí estaremos. Es decir, que está anunciando que va a dar lucha en la PASO o donde fuera. Entonces, cuando Cristina o los adláteres de Cristina anuncian Guado de Pedro Mansur, vas con los papeles o con la carpeta en la mano, por no decir con otra cosa en la cintura, a verla a Cristina al Senado. Por supuesto se niega que estuvieron, pero estuvieron. Y donde, sin ninguna duda para mí, la aprieta a Cristina, la extorsiona a Cristina y le dice, supongo no estuve presente, o voy yo o rompo el acuerdo y me presento con el Partido Renovador y todo esto se va al diablo. Renuncio como ministro, que tengo buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con el Fondo Monetario, y te dejo sola y arreglate como que quieras. O soy yo el candidato único. Él siempre venía diciendo que el peronismo tenía que tener un candidato único.
hasta le cambiaron el nombre y ahora son Unidos por la Patria para poder facilitar esta operación. Porque del Frente de Todos costaba que Massa fuera candidato a presidente. Entonces, hasta le cambian el nombre Unidos por la Patria. Es otra cosa distinta. Nos quieren hacer suponer, pero le cambiaron el traje a la misma persona, o el vestido, para ser más exacto. Llega el momento en que Massa todo hace suponer a los que leemos y analizamos lo que ocurre en el orden nacional, en que Massa la tiene contra la pared a Cristina, y la omnipotente Cristina ya no es más. Y ante la amenaza de Massa de irse del gobierno, de dejar todas las buenas relaciones que está cultivando en el Fondo Monetario Internacional, en China y en otros lados, en el aire, porque ya no estoy más. No, vayan y arreglen con quien designe ministro de Economía o presidente, candidato a presidente Cristina. Yo me voy a casa, porque ya lo dijo la señora y la Moró, de que el límite era Massa. Si se pasaba ese límite de Massa, se caía todo. Entonces, si iba el frente, llamémosle justicialista, iba por un lado el cristianismo con Guado de Padre Mansur, y por el otro lado iba Massa con un vicepresidente, entonces indudablemente perdían estrepitosamente la elección del mes de agosto, que se hacen las pasos nacionales, en octubre la elección general. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Hemos hecho una guía sobre la cantidad de votos ya emitidos y cuántos votos hay ya emitidos a favor en 14 provincias o distritos electorales, cuántos hay a favor del justicialismo y cuánto hay a los que no son justicialistas. ¿Por qué digo no son justicialistas? Porque, por ejemplo, en Neuquén gana una fracción del Partido Popular Neuquino, con apoyo de algunos de Juntos por el Cambio, pero no son Juntos por el Cambio. No sabemos qué va a pasar mañana en una elección presidencial. También pasa lo mismo con lo que ocurre en Misiones, en otros lugares, donde no tenemos no se puede juzgar, y lo decíamos desde hace tiempo, incluso en el diario Litoral, que las elecciones provinciales no son un indicativo de lo que puede ocurrir en la nación. Pero ojo, hay peligros. ¿Por qué hay peligros? Porque hasta ahora el Partido Justicialista ha sumado casi 4 millones de votos. El Partido Justicialista, o los partidos que responden en las 14 provincias
hay cerca de 4 millones de votos, entre los que se destacan los 760.000 votos obtenidos en Córdoba. También tenemos después en Neuquén 140, en Jujuy y 500 en Tucumán. Bueno, la cuestión es que suman 4 millones. ¿Y cuántos suman los que se presume que son adherentes a Juntos por el Cambio? 2.600.000. Es que de acuerdo a esta lista que vamos a tratar de publicarla, estas listas, hay más de un millón de votos más obtuvo en las 14 jurisdicciones donde se hizo elecciones el justicialismo que Juntos por el Cambio. ¿Es esto un peligro? Sí, de que Juntos por el Cambio pueda tener que pelear cabeza a cabeza con el justicialismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no está incluida, no votó la provincia de Buenos Aires, que tiene 13 millones de votantes. Entonces, si hay un 60% de esos 30 millones, o 70 que votan, que van a votar, estamos a los 2 millones y algo, y de esos otros 60 van para un lado o para otro. Es decir, que esta cifra que yo acabo de dar de 4 millones para el justicialismo y de 2.600.000 para los que no votan al justicialismo, porque yo no sé si los neuquinos, que es una fracción del movimiento popular neuquino, o en Chubut o en Río Negro, que van a votar. Y uno dice, pero está bien, Chubut, Río Negro, ¿cuántos votos tienen en su conjunto? Y Neuquén tiene 300, Río Negro también tiene 300, más o menos esa es la cantidad de las provincias del sur. Pero no se olviden que las elecciones o el entrar a una segunda vuelta, con un voto más o menos se entra a la segunda vuelta en desmedro de un tercero. Entonces, veamos con claridad quiénes son, fíjense, los candidatos a presidentes. A candidatos a presidente, y presten atención, según el diario La Nación, son por la Unión por la Patria, Sergio Massa de presidente, Agustín Rossi vicepresidente. Así como Massa presionó sobre Cristina para que lo bajen a Guado de Pedro y ser él el candidato a presidente, también Alberto Fernández puso su granito de arena y dijo, si vamos a hacer una unidad, yo pongo el vicepresidente. Y Alberto puso el vicepresidente, que es nada más ni nada menos que su jefe de gabinete, Agustín Rossi. En la elección de agosto, Unión por la Patria presenta 2 fórmulas, la que nombramos recién de Massa Rossi y la otra es de Juan Grabois a Valmedina. Indudablemente que esta esta fórmula Grabois a Valmedina va a ser ampliamente derrotada por la de Massa y Massa Rossi, pero algunos votos le va a sacar, 80, 100.000, y no sé si 100.000, si llegan a 100.000. Pero sigamos con la lista de los candidatos a presidentes. Tenemos problemas de la vista, por eso me tomo los anteojos. Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presidente, Luis Petri, vicepresidente. Y la otra lista es Horacio Rodríguez Larreta,
Gerardo Morales. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, viene de enfrentar serios incidentes en Jujuy. Yo decía en el programa anterior que estos incidentes y la forma como los encaró Gerardo Morales iba a tener dos interpretaciones. Una negativa por la represión y otra por la positiva por la represión. Indudablemente que Rodríguez Larreta optó por Gerardo Morales porque está de acuerdo cómo se manejó en Jujuy el problema de las protestas que fueron, digamos, ideadas por el gobierno nacional. Tal es así que aquellos piquetes que fueron a Jujuy fueron piquetes de cordobeses, de salteños, todos. No fue una reacción popular jujeña, sino fue una reacción popular del gobierno nacional, que envió gente a hacer lío, a ver hasta dónde llegaba el lío. Sigamos con esta lectura de los candidatos presidenciales. Patricia Bullrich, sabemos cuáles son sus postulados, y Luis Petri, que es radical, es un intendente exitoso radical, poco conocido, pero de aquí a agosto hay tiempo para que se lo conozca. Entonces tenemos en Juntos por el Cambio también dos listas. La Libertad Avanza tiene un solo candidato, pero por la ley tiene la obligación de presentarlo a las PASO en el mes de agosto. El candidato es Javier Milei y Victoria Villarroel. Los dos son actualmente diputados nacionales. Mi impresión, mi pronóstico es que Milei no va a estar, si es que no hay un triunfador en la primera vuelta, Milei no va a estar en la segunda, Milei va a ser tercero, que otra vez vamos a tener la disputa de la presidencia de la nación en primera o en segunda vuelta entre Unión por la Patria y entre Juntos por el Cambio, es decir, entre Massa y Bullrich. ¿Qué hará en una segunda vuelta, Javier Milei? Una incógnita. Un 60% me inclina a que va a votar por Patricia Bullrich, si es que Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, si le gana la interna de Juntos por el Cambio. Usted se dará cuenta, estimado amigo, que esto no es fácil de comprender, porque los que estamos realmente en la política, y lo estamos desde muy jóvenes, nos cuesta ver que tenemos demasiadas posibilidades o alternativas que considerar. En Unión por la Patria prácticamente yo desecho que Grabois pudiera tener alguna incidencia. Ahora, sí puede tener alguna incidencia los descontentos de la cámpora y de ciertas líneas del justicialismo con la candidatura de Massa. Pero donde hay realmente una interna que se disputa abiertamente y tal vez más ferozmente de lo aconsejado, es entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y el triunfador de esa interna
es el candidato que en agosto va a ser electo como candidato para las elecciones de octubre. Fíjense, estamos terminando junio. Estamos hablando que en agosto recién vamos a saber si Patricia o Horacio son candidatos de Juntos por el Cambio. Antes no. Antes son precandidatos. Tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con Milei. Yo di recién mi opinión que Milei va a entrar tercero en esta competencia. Y después seguimos con más candidatos. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 candidatos a presidente. Que esto se va a limpiar seguramente recién en el mes de agosto. Y 60 días después, septiembre, octubre, vamos a tener las elecciones en serio. Y quien no gane en primera vuelta tendrá elecciones al mes siguiente, los 30 días. Es decir, que hay elecciones tras elecciones y definiciones que hasta el momento no podemos dar por cierta. Podemos dar nuestras opiniones personales o la interpretación que hacemos de que, es como la que estoy haciendo en este momento, de que sin ninguna duda Massa va a ser candidato a presidente y que sin ninguna duda esto significa el ocaso de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, porque nunca nadie se le animó hasta hoy a decirle no a Cristina, no, la fórmula va a ser otra, el candidato soy yo, le dijo Massa a Cristina, y si no soy yo el candidato único, yo rompo la alianza y me presento como partido, como Frente Renovador, como Partido Renovador, que es el partido de Massa. Es decir, que hubo una presión total y al ceder Cristina está cediendo ya el liderazgo para el futuro. Fíjense quiénes son los negociadores ante Cristina. Se supone que el negociar con Cristina es una cosa muy seria por la fuerza de Cristina que tenía hasta ahora. Para mí ha bajado un 70%. Pero bien, ¿quiénes son? Son los representantes de las provincias grandes manejadas por el justicialismo, como es Buenos Aires, como es Santa Fe, como es Córdoba. No, son las provincias de Santiago del Estero y de La Rioja. A ver, vamos a ver en nuestra planilla cuántos votos tienen Santiago del Estero y La Rioja. Santiago, ninguna tiene, acá vemos, perdón, La Rioja tiene 303.000 electores, 303.000 electores, y Santiago del Estero debe tener, y Santiago del Estero tiene 800.000 electores, cuando hay distritos que tienen 13 millones, 3 millones, 2 millones. Se supone que quienes pueden llevar la voz cantante son los que tienen votos. Ahora, ¿cuántos votos representan Santiago del Estero y La Rioja? Muy pocos, no alcanzan al millón. Pero sin embargo, obtuvieron la claudicación de Cristina con sus candidatos. No es cierto que son las provincias
las que la obligaron a Cristina a dar marcha atrás. Fue Massa el que la obligó a dar marcha atrás, porque Cristina sin Massa tenía una pésima elección, porque se dividía el justicialismo entre Cristina y Massa. Este programa puede aparecer para el neófito, para el que no está en la política o el que no entiende la política, aburrido por las cifras, y le pueda tal vez entender. Trato de ser lo más didáctico posible. Lo más didáctico posible para demostrar que, primero, que Cristina Fernández de Kirchner no es la misma de hace 16 o 18 años, que ahora está en su ocaso, está terminando su influencia. Se refugia en las listas de diputados nacionales. ¿Son suficientes los diputados nacionales para orientar una acción de gobierno? ¿Son suficientes, por ejemplo, en Corrientes, el manejo que hace del diputado, de los senadores, la Unión Cívica Radical, como un tapón para los programas? No son suficientes. No son suficientes decir que Cristina se hizo fuerte, o que la Cámpora se hizo fuerte, se hizo Cámpora porque va a poner muchos senadores y diputados. Y empiezan los pagos a Guado de Pedro. Mirá, Guado fue un chiste, una broma, que te duró 24 horas y te ilusionó a decir, yo quiero ser presidente. Vas a ser senador electo por provincia de Buenos Aires. Y Guado de Pedro acepta. Yo he tenido a lo largo de mi carrera política y de mi vida muchos ofrecimientos, más de 2. Se me ofrecía ser presidente de la Cámara de Diputados, condicionado a que tenía que otros me armaran la mesa. Me negué. O la mesa la armaba yo, o no la armaba, o que la arme otro. Me negué a ser diputado me negué a ser profesor universitario en 1954-55, cuando existía la Escuela de Derecho en Corrientes y yo ya era, abogado. Se me ofreció la cátedra, terminamos de cerrar tratos sobre una cátedra, cuando el decano de entonces de la Escuela de Derecho me dice, sí, pero va a tener que afiliarse al Partido Justicialista. Yo tenía 22 años. Ser profesor a los 22 años es algo que enorgullece. Dije que no aceptaba ser justicialista primero para ser profesor después. Es decir, que hay que tener un cierto límite de dignidad, no se puede estar en un lado, se puede estar en otro, porque hay que aceptar la decisión de quien reina o maneja un partido político. De todos estos candidatos presidenciales, no puedo destacar más que el de Unidos por la Patria, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. Después está Hacemos Nuestro País, que ahí está Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, presidente, Florencio Randazzo, vicepresidente.
sin fuerza. Podrá tener votos en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero ahí termina. Después están frentes de izquierda, todavía hay más. Hay muchos que se presentan detrás de un ideal, saben que van a tener 8, 10, 15, 100.000 votos, nada en el total de votos del país, pero cumplen con su ideal de defender sus ideas. Yo creo de que ese es el camino de defender las ideas, no las ideas de estos de izquierda que están abajo en lo que ustedes van a ver en pantalla que les va a mostrar el señor director, sino en las ideas de la libertad y de las ideas que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional de hacer una república representativa, republicana y federal. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. En esta elección que se va a realizar en este año, hay algo que escapa a la consideración de la gente, del elector, que es el Parlasur. Se eligen diputados electores al Parlasur. No voy a hacer nombres, ustedes lo saben. Yo no voy a hacer nombres, porque estoy en contra del Parlasur. Si queremos economizar, si necesitamos gastar menos y reducir el déficit fiscal, ¿qué hacemos en el Parlasur? ¿Qué hace el Parlasur? Va a ir la boleta de presidente y al lado la del Parlasur. Y ahí se anota, y es público, lo hace Lilita Carrió, primer lugar en el Mercosur, del Parlasur. Decían ayer muy bien en televisión, ¿para qué sirve el Parlasur? ¿Qué ha hecho el Parlasur por Sudamérica? Nada. Más que declaraciones y declaraciones y declaraciones, y tiene más de 100 representantes de toda Sudamérica. El Parlasur dicen que no cobra más que cada uno de 700 pesos lo que cobraría un diputado nacional, si es que cobra eso. Pero cobra viáticos si se mueve. Entonces, como hay que tomar contacto con el mundo, según el Parlasur, vamos a recorrer el mundo y lo pagamos nosotros. ¿Para qué? Para que el candidato al Parlasur conozca o vuelva a conocer el mundo. No hay una declaración del Parlasur que haya servido para un proyecto concreto de desarrollo de Sudamérica. Pero estamos todos ahí. ¿Por qué no empezamos a cortar por un periodo de 4 años nuestra presencia en el Parlasur?
cortemos ahí el gasto, porque es muy fácil decir, renuncio a mi sueldo. ¿Cuánto es tu sueldo? 700.000 pesos. Un sueldo bajísimo. Pero no renuncio a los viáticos, por supuesto. Voy a recorrer el mundo para el Parlasur, quiero los viáticos. Necesitamos, aparte de nuestras embajadas en el mundo, que haya que aparezca un tercero o un cuarto. Soy diputado del Parlasur. Vengo ¿a qué? A pasear. A proponer algo que no lo propone acá. ¿Cuántos empleados tiene el Parlasur? Dejemos de lado de otros países, acá. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos inmuebles alquila? Yo lamento tanto, y se lo dije a un amigo querido. Lamento que estés en una lista del Parlasur y sobre todo en la lista que va a perder. Veremos qué pasa. Ya estamos a pocas horas de que esto tenga una definición. Pocos días, en agosto, vamos a tener una definición. Tendremos en algunos lugares como Córdoba una definición que iba a ser fácil para Schiaretti y termina siendo casi voto a voto. Tenemos todavía pendiente las elecciones en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Yo no entiendo cómo se hizo, y senadores nacionales en provincia de Buenos Aires, senadores, cómo se hizo esta distribución de tercios, ya ni me acuerdo. ¿Cómo se hace en provincia y en ciudad de Buenos Aires conjuntamente, estando una al lado de la otra de gran poder, el mismo día para elegir diputados al Parlasur? Y el resto del país, no conozco la ley, conozco el comentario. Se dice que por cada provincia también va uno, se elige uno. Es un ejército de diputados, de empleados y demás, que no le hacen bien al país, porque no nos va a dar ninguna solución ni nos va a respaldar en nuestras tratativas con el Fondo Monetario Internacional. No le hemos escuchado al Parlasur decir que está bien, que está mal. Entonces, ¿para qué? Y voy a cerrar este largo y tedioso comentario porque las cifras son tediosas. Es más fácil hablar mal o bien de alguien que analizar cifras. Yo tengo un cargo para hacerle a Macri. Yo lo voté. Si fue a obtener un crédito o obtuvo un crédito del Fondo Monetario Internacional de X pesos o dólares, debió hacer o debe hacer todavía un cuadro en el que diga crédito del Fondo Monetario Internacional X cantidad de dólares, tanto a pagar la deuda del gobierno anterior, tanto para esto, tanto para el otro, tanto para aquí, tanto para comida, tanto para viáticos. ¿Cuánto nos cuesta de viáticos cada vez que se van a Washington? Y no va uno o cinco, van de a 30, como se fueron a China, 30 personas.
El pasaje lo pagó la Argentina, el uso del avión presidencial. Es posible que le hayan pagado el hotel, y si no, el general Pedro Eugenio Aramburu se presentó para candidato a presidente. La fórmula era Aramburu Teddy, demócrata progresista. Yo lo apoyaba a Teddy y en consecuencia a Aramburu. Decía Aramburu algo que tiene vigencia absoluta hoy. Decía Pedro Eugenio Aramburu, por eso lo mataron. Era demasiado para la Argentina en ese momento. Por eso lo mataron. Y a quien lo iba a matar le pidió que le atara los cordones de los zapatos. Aramburu decía, orden en todos los órdenes. Necesitamos eso, orden en todos los órdenes. Quienes quieran o prometan y efectúen, cumplan con esa premisa de orden en todos los órdenes, el país puede ser que avance. Lo repito una vez más, orden en todos los órdenes. Hasta nuestro próximo programa. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes.